Bueno, entrando en el tema que nos ocupa, quiero decirle que por experiencia propia, en algún ámbito, ¿no? Cuando, por ejemplo, uno adquiere un negocio, ¿sí? Decide poner un negocio, o decide, no sé, comprar un vehículo, o decide, no se me ocurre a lo mejor, emprender en un tema que espera que sea productivo, ¿no es cierto? Sacarle el debido provecho a algo. No sé si le ha pasado, le digo yo por experiencia propia, cuando me he ilusionado, cuando me he metido en la cabeza el deseo ferviente de conseguir algo que a la postre repercuta en provecho mío, de mi familia, de los míos. Y de pronto las cosas no se dan, ¿no es cierto? Porque el negocio no funcionó, por los motivos que sea, ¿sí? O porque el vehículo que compramos no cumplió con las expectativas que teníamos, o resultó un poco malito cuando compramos un vehículo de segunda mano, ¿no? Que me ha pasado a mí en alguna ocasión. Y uno invierte, aporta, le pone esfuerzo y le pone fe, ¿no? Le pone ganas a la situación. Y de pronto llega un momento en que la situación se vuelve insostenible, porque es más la pérdida que la ganancia, ¿no es cierto? Es más el perjuicio que el provecho que se pudo obtener. La decisión que todos tomamos, a veces con dolor por las expectativas que teníamos, pero la decisión que nosotros tomamos es deshacernos de ese proyecto, cualquiera sea, ¿no es cierto? Pero claro, digo, me ha pasado en algún aspecto de la vida me ha ocurrido. Pero esos, entre comillas, llamémosle fracasos, no creo que sea un fracaso, pero esos desatinos que en un momento nos traen consecuencias y nos impulsan a tomar una decisión de deshacernos, porque el negocio que pensé no funcionó, ya perdí, no voy a seguir perdiendo más, entonces me deshago. El vehículo que compré no cumplió las expectativas, es más el gasto que me acarrea que el provecho que obtengo, me deshago. Cuando hay este tipo de situaciones en nuestra vida, normalmente nos deshacemos, perdemos, asumimos la pérdida, pero con el pasar del tiempo podemos volver a intentarlo, ¿no es cierto? Porque quizás esa no productividad que tuvimos en un momento determinado, quizás las circunstancias luego cambian, mejoran, tenemos un mejor entendimiento, una mejor expectativa y lo volvemos a intentar. Eso en lo cotidiano de nuestras vidas, pero en lo espiritual, tristemente, no es así. O ventajosamente, porque somos advertidos, sabemos que no es así. Le pido por favor que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, y permítame dar lectura del versículo 1 al versículo 12, mientras le pido que usted me siga, por favor, con atención y con la reverencia que amerita la palabra de Dios. Mateo, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 12. La palabra de Dios dice así, ¿tenemos todos amén? Amén. Con atención y con reverencia. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia del alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras.
Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Esta es una de las primeras apariciones y primeras intervenciones de un profeta que fue calificado por el Señor Jesucristo como el mayor de los profetas, Juan el Bautista. ¿Por qué destaco esto? Porque lo que él dice no es poca cosa, porque lo que él hoy está manifestando, ¿sí?, abriendo el camino del Señor, es decir, él se había anticipado, porque así estaba establecido en la profecía, de que Él venga a advertir, que Él venga a proponer, que Él venga a abrir camino, que Él venga a exhortar, a redarguir, a llamar la atención, diciendo, hay un reino que va a abrir sus puertas. Y ustedes tienen esta opción de entrar en ese reino, de ser parte de este reino. Y Él lo hacía con tanto ímpetu, con tanta fuerza, inclusive lo hacía de una manera no solo frontal, sino confrontativa. Porque acabamos de leer y dice que cuando algunos de los religiosos de la época, al saber que él bautizaba y salieron a ver cuál era el propósito de este bautismo y cuál era el discurso previo para que la gente opte por este bautismo, dice que les decía a ellos, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Eso quiere decir que eso muestra en gran parte el ímpetu, la fuerza que él tenía en su predicación, porque él entendía plenamente la responsabilidad que eso conllevaba. Él tenía con su predicación, que digo, fue muy confrontativo, él era muy señalador, él ponía el dedo en la llaga, él aplastaba donde estaba la pus, porque él sabía que la gente tenía que proceder al arrepentimiento y que la gente abra los ojos, que la gente entienda que la condición en la que ese momento vivía no era la correcta y más bien tenían que sumarse. Digo, él venía a anunciar, él dice, el reino de los cielos se ha acercado. Está diciendo, hay esta oferta, por llamarlo de algún modo, para tener un cabal entendimiento, hay esta oferta de que todos los que estamos perdidos tengamos la posibilidad de entrar en un reino eterno y ser salvados, ¿no? Entonces, esa oferta, digo, al estilo muy suyo, lo manifestaba, diciendo a su vez, no solo hay la oferta de ser parte del reino de los cielos, sino que si aprovechan de esta oferta, bajo las condiciones que luego les explica, dice, ustedes van a escapar de la ira venidera. Es decir, no era una oferta de, ven a este cristiano porque acá los cristianos somos panas, ven a este cristiano porque es bien alaj. No. La oferta de él les dice, ven acá, sé parte de este reino, porque si no eres parte de este reino, la otra opción que tenemos, ¿sí?, es vivir eternamente en la ira del Señor, en la condenación eterna, ¿no? Y claro, ya vamos a ver un poco más adelante esta dualidad que él propone, estas dos opciones. Y dice que, por llamarlo así, los requisitos previos a su bautizo, ¿sí?, una era prestar la debida atención con el interés que esto amerita. Es decir, él les hablaba clarito, les decía, o el infierno y nos podrimos todos ahí, u optamos por esta opción. Y para optar por esta opción, dice que todos iban a bautizarse confesando sus pecados. Yo no tengo claro cómo es que hacían esta situación. Si él atraía multitudes, aparte de quizás un primer impacto de atracción era su vestimenta, como está dicho ahí, ¿no? Su vitalidad, porque además era no sé si cabe este término, no tengo muy entendido esto, si era un vegano, si era una persona que solo se alimentaba de verduras, ¿sí? Pero la apariencia de él era un principio de atracción, pero sus palabras, sus discursos, insisto, confrontativos, era la verdadera atracción.
cómo la gente terminaba confesando sus pecados. Yo no sé si de manera multitudinaria, cada uno en su puesto, en su lugar, reconocía, ¿sí?, todos sus pecados. Yo entiendo que así era. No es que él recibía las confesiones de la gente, no, sino que cada quien se sentía exhortado, y se sentía exhortado porque él ponía el dedo en la llaga y apretaba y decía: esto no es correcto, así no tiene que ser, ustedes están convenciéndose de una mentira, ¿sí? Y la gente terminaba confesando. Y esto ya va de mi parte. Yo entiendo que ellos confesaban sus pecados evidentes y sus pecados ocultos, porque toda la vida, mientras ha existido el ser humano, ha habido siempre la tendencia a proyectar una imagen más que a tener o a ser sensatos, ser transparentes, en tener una honestidad con uno mismo y decir: hay pecados que no han sido revelados en mi vida, pero que han sido cometidos. Esos pecados mentales, aquellos que con suspicacia a lo mejor llegamos a taparles, a ocultarles, a endosarles a otras personas. No, yo no hice esto hice otra cosa. Y eso uno lo ve desde niño, ¿no? Cuando de niño uno hace una travesura y vienen a llamarle la atención y le echa la culpa al hermanito, a la hermanita. Entonces esta es una parte propia del ser humano y que lo vamos tristemente desarrollando conforme vamos creciendo, de tal manera de yo quedar como el buenito y que el resto pues sean los que acarreen la culpa. Pero aquí dice que toda la gente esta llegaba a confesar sus pecados, después de escucharle, después de oírle, después de ser redarguidos, después de ser confrontados, después de que les pusieron un espejo en el que le decían: mírate, este eres el verdadero tú, no es lo que tú crees, no es lo que tú piensas, este eres tú. Porque la predicación de Juan el Bautista llevaba para esto. Y la gente procedía, después de confesar sus pecados, procedía a arrepentirse. Usted dirá: pastor, ¿por qué hace tanta insistencia en esto? Usted va a ver el por qué al culminar esta pequeña charla. Arrepentirse no es lo mismo, o el arrepentimiento no es lo mismo que el remordimiento. El remordimiento es algo que uno puede ser extremadamente pecaminoso, deliberadamente pecaminoso, permanentemente pecaminoso, y siempre tener un remordimiento, porque posiblemente se ve descubierto, se ve avergonzado o hay consecuencias que lamentar, entonces uno tiene un remordimiento. Pero el remordimiento ni es una palabra del vocabulario bíblico, ni es algo que termine haciéndonos bien. Lo que sí es el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento también no como nosotros creemos, pensamos o lo hemos manifestado, sino como lo que exactamente implica este acto. Es una palabra, pero es un acto de profunda contrición, ¿sí? Al punto de que el arrepentimiento, dice la palabra de Dios, es un sentimiento profundo de dolor por un acto equivocado que impulsa a cambiar la manera de pensar y optar por otro camino. Eso es el arrepentimiento, no es cualquier cosa, no es decir: sí, qué pena, no pensé que te iba a causar esto. No es así. O carambas, me equivoqué, me arrepiento. No es así. Es un sentimiento profundo, es que nace desde adentro, no es una apreciación externa, ¿sí? Un sentimiento profundo de decir: ¿cómo fui capaz de hacer esto? ¿Cómo es posible que yo me haya comportado de esa manera? ¿Sí? ¿En qué estuve pensando? Soy un torpe. Porque es un sentimiento profundo, verdadero, genuino, sentido, valga la redundancia. Y un sentimiento profundo que acarrea un reconocimiento de equivocación. Por lo tanto, no hay justificación. Uno no puede decir: sí, me equivoqué, es que. Ahí ya no hay arrepentimiento. Ahí hay un remordimiento que quiere proyectar una imagen, una falsa imagen de arrepentimiento. Es asumir yo mi responsabilidad y que lo que se ha generado en el entorno que causó el malestar de otras personas es porque yo lo provoqué. A lo mejor otros terminaron actuando mal, pero porque yo fui el que di inicio, porque yo permití que tal cosa suceda en mi vida, porque yo tomé la decisión tácita o explícita de tener un acto que a la vuelta de la esquina causó una molestia, causó un problema. Yo asumo esa responsabilidad. Eso acarrea un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento superficial, el mencionado,
y que hay algunos que deberían ir a Hollywood, inclusive hombres y mujeres, que inclusive a veces va acompañado hasta de lágrimas, pero no es un sentimiento profundo, porque el sentimiento profundo, este arrepentimiento verdadero, dice que es un sentimiento profundo de reconocimiento de un error que uno ha causado y que motiva tácitamente un cambio de actitud, un cambio de mente, un cambio de pensar. Digo, estoy arrepentido. Yo le voy a comentar algo, ¿no? La gloria es para el Señor. Desde mis 19, 20 años posiblemente, yo comencé a tomar un rumbo equivocado de mi vida. Hasta esa época, no digo que era un hombre perfecto, pero parece que al menos la razón me guiaba, razón que en gran parte era dada por mis padres, ¿no? O sea, tú obedece aunque no entiendas. Pero a partir de los 19, 20 años, por ejemplo, yo adquirí dos vicios que de a poquito fueron incrementándose en mi vida, o si no se incrementaron en cantidad, al menos fueron parte de mi vida y me afectaron cuando tenían que afectarme. Gracias a Dios no caí en un pozo profundo, pero sí. Y fue el tabaco y el licor. Hasta los 19 años yo era admirado por mis mismos amigos, compañeros, de que siendo amigo de ellos, yo no tenía esos vicios que ellos ya los tenían, algunos desde muchos años atrás. Pero cuando uno no tiene a Cristo, no tiene una defensa, no tiene un argumento claro, no tiene una claridad de entendimiento y caí. Y creo que fue a los 19 años que comencé o me pegué mis primeros tragos. No, gracias a Dios no llegué a ser consuetudinario, 2, 3 veces en el año, 4 en el peor de los casos. Pero fue parte ya de mi vida. Y a su vez, en esas mismas épocas, o desde siempre diré yo, a mí me gustaba siempre tener un gran estado físico para demostrarlo, tanto en el deporte como en las exigencias de la vida propia, ¿no?, de esas edades. Y yo veía que el tabaco me perjudicaba, que cuando comencé a fumar ya no tenía el mismo rendimiento, me agotaba mucho más rápido. Y el licor igual, aunque fue muy esporádico en mi vida, gracias a Dios, pero igual yo veía cómo carcomía, cómo me menoscababa, no solo en mi imagen, en mi dignidad, porque eso es lo que hace ese maldito veneno, sino que menoscababa también mi condición física y, claro, mi imagen. Porque una cosa era el santiaguito en juicio, comedido y buena gente, y otra cosa el mismo muchacho con 3 tragos vergonzosos, ¿no? Y cuando yo soy rescatado por Cristo Jesús, cuando Cristo Jesús se cruza en mi vida, ¿sí?, yo me arrepentí de ese y de muchísimas cosas más, ¿no? Le estoy dando apenas un ejemplo de toda la inmundicia en la que vivía. Y me arrepentí, dije, ¿cómo es posible que yo, creyéndome un muchacho inteligente en aquella época, muchacho inteligente hasta hoy, ¿sí?, cómo es posible que yo, que quería destacar en el aspecto físico, en el deporte, haya adquirido unos vicios que perjudicaban este objetivo que yo tenía? Entonces, en mi verdadero arrepentimiento de esto y de muchísimas cosas de mi vida, en el arrepentimiento mi mente fue cambiada. Dije, nunca más en mi vida vuelvo a aspirar esa porquería ni a tomar una gota de ese veneno, ¿sí? Entonces el verdadero arrepentimiento me llevó a que efectivamente nunca más en mi vida yo vuelva no solo a querer, a anhelar, sino que le odio al tabaco. Cuando huelo un poquito me regreso medio molesto a ver quién está queriendo contaminarnos al resto. ¿Y qué decir del licor? Yo soy de los temáticos que ni en un brindis ni en nada, yo brindo con spray. Y si es que esto fuera una propaganda, con Wittig. Y me volví temático en ese sentido, radical. ¿Por qué? Porque el genuino arrepentimiento me llevó a esto, a que mi mente, mi perspectiva sea cambiada y por lo tanto opte por otra opción. La otra opción que obviamente es la que considero correcta, la que me ayuda, la que me edifica, la que me permite tener un buen testimonio, etcétera, etcétera. ¿Por qué insisto en que el arrepentimiento tiene que ser genuino? Porque cuando hay un verdadero arrepentimiento, ¿sí?, las cosas que antes hacíamos mal
ya no las volvemos a hacer, sino que comenzamos a procurar y a esforzarnos por hacer de la manera correcta, de la manera buena. Y hasta tácitamente comenzamos a tener un rechazo, o deberíamos tener un rechazo por aquellas cosas. Alguien se arrepiente de un lenguaje soez, bueno, pues nunca más lo vuelve a decir. Excepto a lo mejor, porque seguimos siendo pecaminosos, no es un justificativo esto, pero a lo mejor en un momento de ira, de provocación a ira fuerte, a lo mejor se nos escapa, pero inmediatamente nos sentimos mal. Lo que no es correcto es decir, yo me arrepiento de haber sido un mal hombre, yo me arrepiento de haber sido infiel, yo me arrepiento de haber sido grosero, yo me arrepiento de haber sido engreído, yo me arrepiento de haber sido prepotente, yo me arrepiento de haber fumado, tomado, me arrepiento de 500,000 cosas en mi vida y las vuelvo a repetir. Eso no era lo correcto, y eso es lo que aquí en la palabra de Dios, en esta pequeña porción de estos 12 versículos, la palabra de Dios nos muestra, nos insiste. ¿Por qué? Porque el genuino arrepentimiento dice que trae frutos, buenos frutos. O sea, son evidentes. El cambio, la transformación tiene que ser evidente. Porque así como hay frutos de nuestras malas vidas, algunos de esos frutos se llaman consecuencias, también debe haber muy buenos frutos de un verdadero y genuino arrepentimiento. Esto es lo que optaba Juan el Bautista. Esta es la propuesta que hacía Juan el Bautista. Obviamente de manera, frontal, que a veces yo pienso que hoy es necesaria. ¿Cuántas veces hemos oído frases como esta? Sí, definitivamente tú no cambias. Te llevo a la iglesia. Has hablado con el pastor. No es nuestra costumbre, pero en otros casos han impuesto manos. Te metí a tal taller. Te puse en una clínica de recuperación. Has hecho terapias de tal cosa y vos no cambias. Porque no hay un arrepentimiento. Porque el arrepentimiento genuino lleva implícito un cambio de actitud, un cambio de mente. O sea, esto estuvo mal, ya no lo voy a hacer mal, voy a hacer las cosas correctamente. Eso es así. Así es como debería funcionar, ¿sí? Y claro, el problema que existía y que existe mientras haya seres humanos, siempre habrá dificultades y el accionar similar en todas las épocas. Ellos dicen, no. Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Qué estaban diciendo ellos con esto? ¿Estaban tratando de justificarse? No, yo sí he cambiado. Cuando Juan el Bautista les exhorta y les dice, vean, no se jacten de decir que son hijos de Abraham. O sea, no es que el requisito es ser hijo de Abraham, descendiente de Abraham para ir al cielo. Están autoengañándose. Les estaba diciendo, no traten de buscar justificativos y argumentos para decir, no, yo sí no estoy mal. Yo ya me arrepentí y sí he cambiado en algo. Eso es pretexto. Eso de que he cambiado en algo es pretexto. Eso de que yo soy cristiano, no, yo asisto todos los domingos, yo soy colaborador, eso no nos cambia. ¿Sí? Esas son obras que Dios predestinó de antemano para que anduviésemos en ellas, sí. A veces son fruto de que somos buenas gentes. Yo colaboro en la iglesia porque en toda mi vida aprendí a ser colaborador, ese es mi caso. Mi papá siempre me decía que uno tiene que ser comedido, porque al comedido siempre le va bien. Yo era comedido en muchas cosas, pero una cosa es ser comedido, colaborador, y otra cosa es tener frutos dignos de arrepentimiento. Eso que cambia vida, eso que impacta a los que están en nuestro entorno. Dicen, wow, ¿qué le pasó a esta persona? Este no es el Santiago que conocí. Los verdaderos frutos son los que alumbran nuestra vida. Ya no es una imagen, es un estilo de vida. Ya no es un proyectar, sino que es una esencia, se vuelve una esencia de nuestras vidas. Hacer las cosas de manera correcta. Los frutos dignos de arrepentimiento, como dice la palabra, y no tratar de justificarnos. Ellos, su justificación era, nosotros somos hijos de Abraham. Nuestras justificaciones son, no, yo sí soy cristiano, ya llevo tanto tiempo asistiendo, yo desde chiquito conocí a ser cristiano. O no, si yo colaboro. O si no, la típica que escuché el otro día. ¿Sí? Dice, yo sí he cambiado en algo porque hay peores que mí. O peores que yo. ¿Qué tal? Claro, entonces si yo me comparo con un líder de los GDO, claro que yo soy santo. Pero si mi espejo es Cristo Jesús a través de su palabra, soy un perdido.
Entonces no se trata de compararme con unos peores. Ya le digo, escuché esto el otro día que terminé sonriéndome y luego le di gracias a Dios. Dije, Señor, gracias que me sonreí, porque caso contrario ahorita estaba preso por agredirle. Porque eso es lo que me inspiró. Ahora, la parte fuerte, todo esto es contundente de parte de Juan el Bautista. ¿Cuánto me habría agradado conocerle a este hombre? Pero siendo ya cristiano. ¿Sí? Pero la parte fuerte de él, sí, es la advertencia que da aquí. Porque por un lado propone un reino, dice el reino de los cielos se ha acercado, el que estábamos esperando, el que nos puede salvar, el que nos puede redimir, el que puede cambiar nuestras vidas, el que nos va a amar y nosotros le vamos a adorar a él, el que nos va a cautivar, está aquí, las puertas están abiertas, vengan. Pero la gente a veces es necia, ¿no? Y por amor no quiere llegar. Le podemos ofrecer todo, no hay que ofrecer todo tampoco. Porque hay mucha gente que quiere ser cristiana porque ve que por ahí algún cristiano fue próspero. Ah, no, si es que me va a ir como él. No, esa es añadidura, no hay que proponer las añadiduras, hay que proponer la salvación. Pero aquí viene la otra parte, ¿no? O la contraparte. El reino de los cielos se ha acercado, pero también el hacha está puesta a la raíz del árbol. El hacha está puesta. ¿Qué significa esto? Usted sabe, el año anterior apenas nos tocó tumbar tristemente el arbolito que estaba en la esquina de la escuela de los niños, porque se había quemado. Algún rayo parece que cayó y le quemó. En mi ignorancia, una persona vino y me dijo, pastor, ese árbol está quemado, tiene que tumbarle porque cuando se quema hasta la raíz y puede caer. Yo le dije, no, dele chance de que florezca nuevamente. Dice, ¿sí ve cómo está todo café, el follaje? Todo café. Digo, no, dele chance. En mi ignorancia, obviamente, ¿no? Yo qué conozco de esos procesos naturales. Pero la persona que conocía me advirtió y gracias a Dios me insistió y nos tocó tumbarle. ¿Por qué? Porque estaba quemado. Y el problema no era que ya no tenía hojas verdes y que nunca más iban a aparecer, pues estaba quemado. El problema es que como estaba quemado, iba a comenzar a debilitarse y luego un viento podía tumbar y Dios no permita la catástrofe que podría suceder. Entre semana donde no hay niños, imagínense si esto pasaba. Dios nos guarde, sea un sábado que hay concurrencia acá o el domingo. Así que tocó cortar, tocó poner el hacha para sacarle, porque no solo que ya no daba fruto, sino que se volvía un peligro. Y a eso se refiere la palabra de Dios cuando dice en el versículo 10, y ya también. ¿Por qué dice y ya también? Porque ya había propuesto 10 segundos atrás, había propuesto que hay un reino que se estaba acercando, el reino de Dios, a través de su Hijo Cristo Jesús. Dice, o les propongo el reino de Dios, o ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Obviamente aquí está haciendo, como en muchas ocasiones en la palabra de Dios, la simbología del ser humano con un árbol. Dice, ya está el hacha ahí, ¿sí? Has tenido oportunidades, se te ha llamado la atención, se te ha dicho que cambies, se te ha dicho que perseveres, que no declines, que conozcas la palabra, que te cojas, que ores, que te aferres. Pues no haces caso, entonces el hacha ya está a la raíz. Ya vas a ser cortado. Yo le voy a dejar de lección que usted revise una porción de la palabra de Dios y analice. Dice, el hacha ya está ahí en la raíz. ¿Y por qué va a ser cortado? ¿Por qué se le va a quitar las oportunidades como la que yo quería darle al árbol? Porque el que sabe, en este caso fue un señor con muchísima experiencia, inclusive muy adulto en edad, porque el que sabe que por más oportunidades que se le daba al arbolito, por más que le inyectemos algo, no sé qué se me pueda ocurrir, ya le digo, soy un ignorante en ese sentido, no iba a mejorar, no es que se iba a revitalizar, no es que iba a revivir el arbolito, porque el que sabe, conoce de la situación y dice, este árbol no hay cómo, hay que tumbarle porque no solo que no da fruto, sino que hasta termina siendo un peligro para el resto. Y posiblemente Dios considera ese tipo de cosas, de que hay vidas que no solo que no dan fruto,
no solo que no mejoran, que no cambian, que no enmiendan, que no corrigen, sino que se vuelven un peligro para el resto. Y no queda más que cortarles. Y el ejemplo va mucho más extendido inclusive. En estas poquísimas palabras que Juan el Bautista ciertamente era un profeta inigualable, no hay otro como él. Parafraseando, así lo dijo Jesús respecto de Juan el Bautista, que en tan pocas palabras da tanto entendimiento. Dice no solo que el hacha está ahí para ser cortado, ¿por qué? Porque no hay fruto. Y los frutos aparentes que a veces se quiere dar, porque hay mucha gente que piensa que venir a la iglesia es un fruto de un cambio. No necesariamente, no necesariamente. Pueden ser frutos aparentes. Porque los frutos que Dios demanda y que aquí lo dice que es un buen fruto. No es solo un fruto, algo que hoy aparece. Qué lindo cómo canta, cómo cierra los ojos cuando canta, ¿sí? O cómo levanta las manos cuando ora, o cómo toma nota de la prédica. Esos pueden ser frutos aparentes. Pastor, ha venido bravo, estoy predicando de Juan el Bautista. La predicación de él no era, hermanitos, hagan el esfuerzo por cambiar. Hay cualquier ratito que tengan tiempito leerán la Biblia. No, esa no fue la predicación de Juan el Bautista. Y multitudes de Judea, de alrededor del Jordán, multitudes iban. Hasta los mismos adversarios, fariseos, saduceos, iban a escuchar. Y nadie tenía nada que decir, porque era frontal. Y digo, la advertencia aquí es crítica, ¿no? La una le dice, o el reino de los cielos se ha acercado, les invito para que vengan, sean parte de él, pero tienen que confesar sus pecados, los conocidos y los ocultos. ¿A quién? A Dios. Sepan que Dios nos está escuchando, los ojos de Dios están sobre todos, dice la palabra de Dios allá en Proverbios 15, creo que si mal no recuerdo, 15:3. Los ojos de Jehová están sobre todos. Así que confiesen los pecados conocidos y confiésenle a Dios los pecados ocultos, que a Él no se le puede ocultar. Yo pienso de esta manera, yo soy malicioso, yo soy malintencionado. Eso no se evidencia, pero son pecados. Para que haya un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de perspectiva de vida, uno tiene que ser honesto y honesto con Dios. Y por un lado confesarle esos pecados y por otro lado decirle, ayúdame a cambiar. Yo reconozco que eso ha estado malo, eso no ha sido bueno, yo he sido un falso. ¿A cuánta gente engañé haciendo notar que era buena gente cuando en realidad en mi corazón está dañado? Y tenemos la habilidad, que también fueron juzgados de parte del Señor Jesucristo, los religiosos de la época, tenemos la habilidad de que teniendo un corazón malo sabemos decir cosas buenas. Somos hipócritas, somos falsos. Hay que confesarle a Dios. Queremos un verdadero cambio de vida. Queremos sentir esa fortaleza que Dios nos da para poder mostrarnos como cristianos bajo cualquier circunstancia. Perfecto, eso es un fruto, pero el fruto también es el resultado de un proceso. Porque el hacha está puesta y puede ser quitada. Y luego la otra advertencia, dice, Dios está con su aventador en aquella época, obviamente es el ejemplo del momento. Nosotros aquí tenemos un gasto permanente en cuanto a cortar el césped. Tenemos varios espacios verdes, principalmente en la parte de acá adelante, entonces cada vez que viene el jardinero, corta el césped, recoge, etcétera, etcétera, le deja bien bonito, ¿sí? Pero como tenemos también árboles, tanto en la parte de acá atrás y más de acá adelante, con las lluvias, con los aguaceros, cae bastante hoja. Y él mismo sacude, o hay veces que a él mismo le pido que nos dé cortando algún follaje que está excesivo, de pronto ya toca el vehículo cuando ingresamos, etcétera, etcétera. Y luego ponerse a recoger esas hojas sería terrible, ¿no? Hasta hace algunos años quizás, con otro jardinerito que teníamos, él traía a toda su familia en el último día, ya después de demorarse 2, 3 días cortando, traía a toda la familia con escobas, unas escobas grandes. El actual jardinero es mucho más tecnificado. Él trae una especie de compresor con la que barre, ¿no? Y coge y acumula, en 5 minutos recoge él solito todo eso, porque es un aventador, es una fuerza que sopla, ¿no? Y va recogiendo todo lo que está ahí.
Eso dice aquí, el aventador está en la mano para poder saber qué es bueno, como el trigo y guardarlo en un granero, o qué es paja para desecharlo y que sea quemado como símbolo del infierno. ¿Cómo me permití llamar a esta prédica antes de topar el último punto? A esta prédica me permití llamarle dos opciones, trigo o paja. Dos opciones, trigo o paja. ¿Cuál somos? ¿Hay un genuino arrepentimiento? Y voy a concluir con esta clave, porque esto es lo clave, todo es importante, la advertencia, pero la clave es esto. Juan les decía, miren, lo que yo como ser humano, puedo hacer es esto. Es hablarles, es redarguirles, es llamarles la atención, es decirles esto no está bien, no es correcto, por favor confiesen sus pecados honestamente, arrepiéntanse, es decir, tengan este acto de contrición, ese sentimiento profundo de reconocer que hay muchas cosas en nuestra vida que han estado malas y otras que permanecen ahí, porque también es cierto que muchas han salido de nuestras vidas, gloria a Dios, pero hay otras que permanecen. Esa es la parte que yo puedo hacer, les estaba diciendo Juan. Pero hay uno que viene detrás de mí, ¿sí? Del cual yo no soy digno ni siquiera de llevar su calzado, dice aquí en otros aspectos, dice de desatar su calzado. Dice, yo les bautizo en agua como símbolo de arrepentimiento, pero Él les va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Permítame aclarar un poquito porque esto amerita una enseñanza mayor, pero aclarar un poquito lo que significa el ser bautizado en Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos hemos sido bautizados por inmersión en las aguas? ¿Sí? Bueno, somos la mayoría, qué bueno. Todos los que hemos sido bautizados se les da toda una charla de aproximadamente 1 hora de lo que implica, y entre las cosas que se dice inicialmente en la charla es que bautismo significa identificación. Ser bautizado en el Espíritu Santo y fuego no es lo que quizás a muchos que nacimos en el pentecostalismo nos dijeron, no, es que la gente se vuelva loca, es que uno adore con demasiado fervor o que hable en lenguas. No, nada tiene que ver eso, ¿sí? Porque aquí, cuando vimos que la presencia de Cristo Jesús aquí en la tierra, ninguno terminó hablando en lenguas, y no estoy desmereciendo los dones del Espíritu, por favor. Por eso digo que este tema enfocado solo en el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? y lo que de él se deriva amerita una enseñanza de varias clases, por así decirlo. Pero entender en este contexto, en lo que Juan el Bautista estaba diciendo en este momento, ¿sí? Yo me limito a esto, yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo por redarguirles, por exhortarles, por llamarles la atención, poniendo el dedo en la llaga, apretando donde está la pus, tratando de que la situación se sane. Hasta ahí llego yo, pero después de mí viene uno mucho más poderoso que les bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué significa esto? Significa que cuando hay un verdadero arrepentimiento, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nuestras vidas. Y es el que comienza a hacernos mirar las cosas desde la perspectiva de Dios. Y por eso reconocemos, decimos, ¿cómo pude haber hecho esto antes? ¿Cómo pude haber vivido así? ¿Cómo pude haber lastimado a alguien y más aún a personas que yo amo? ¿Cómo puedo maltratar a un ser humano burlándome? ¿Cómo puedo haber agredido, haber hecho una señal mientras sentí molestia en el tráfico? Y uno vive a veces en arrepentimiento de lo mal que hemos hecho. Y que antes, obviamente, hacíamos mal y punto, ¿no? Y ahí, así soy. Yo le dije sus 4 verdades. Se quedó dolido. Yo cogí y le humillé para que vea que conmigo no puede meterse. Y quedábamos campantes y tranquilos. Pero cuando el Espíritu Santo nos identifica como potenciales, y discúlpeme que divida de esa manera el proceso de regeneración, como potenciales hijos de Dios, es posible que lleguemos a tener la dignidad de ser llamados hijos de Dios. Cuando nos identifica como potenciales hijos de Dios, el Espíritu Santo tiene que venir a morar en nosotros, porque fue una promesa de Dios.
que cuando Cristo suba al cielo iba a derramar sobre los creyentes del Espíritu Santo. Y es el que me enseña, y me doy cuenta si soy bautizado en el Espíritu Santo, primero, si es que en mi vida comienzo a pensar, a apreciar las cosas diferente. Antes al que yo había querido matarle por ser diferente a mí, ahora tengo misericordia. Entonces el Espíritu Santo está en mí. He sido bautizado, he sido identificado por el Espíritu Santo. Y luego, obvio, la otra evidencia no es solo mi pensar, mi sentir, mi apreciación, que tiene que ser diferente, sino los frutos. Los frutos. Así que la identificación que el Espíritu Santo nos da a nosotros es cuando nosotros comenzamos a pensar con la mente de Cristo, cuando nosotros comenzamos a identificarnos, cuando nos decimos, Dios, tú tenías siempre la razón, yo era el torpe, yo era el tonto, yo era el insensato, que quería salirme con la mía porque además tenía justificativos para hacerlo. Y cuando nosotros de ser potenciales, o sea, a lo mejor llegamos a ser unos hijos de Dios mostrando frutos dignos de arrepentimiento, buenos frutos dignos de arrepentimiento, la palabra de Dios dice también allí en Efesios que somos insertados en el cuerpo de Cristo. Porque pasamos a ser parte de ese cuerpo, ya somos parte de los que somos diferentes al resto. Somos parte de la iglesia es el cuerpo de Cristo, es una de las situaciones que podemos catalogarlo de esa manera. Yo ya paso a ser parte, entonces como yo ya soy parte de la iglesia, porque somos creados y somos hechos y somos insertados por esta identificación, ¿no? Somos identificados como cristianos, somos parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, digo, yo ya no puedo encajar en el mundo, ya no debo encajar. El mundo me tiene que causar reproche. Si antes era yo, y lo digo, de tantísimas cosas que yo tenía que arrepentirme, era de que yo era súper burlón, lo que hoy llaman buleador. Yo era súper burlón. Y obviamente en mi burla, en mi torpeza, en mi prepotencia, en mi soberbia, yo no pensaba en el malestar que le puedo causar a la persona burlada, que a lo mejor hasta respondía con sonrisa porque no tenía capacidad de reacción. Y claro, yo súper burlón y engreído de mis burlas. Y si por ahí había otros torpes como yo que me acolitaban con la sonrisa, pues me jactaba. Hoy digo, no, yo no puedo, porque esa burlita, esa bromita humilla a las personas. Yo no puedo hacer eso. ¿Cuándo comencé a pensar así? Cuando fui bautizado con el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo vino a mí para darme una identidad de que ahora yo soy hijo de Dios. Y más aún cuando ya fui insertado en el cuerpo de Cristo. No, los cristianos no teníamos que ser así. Amén, hermanos, sí, así es. Y dice que vamos a ser bautizados en Espíritu Santo y fuego. Y el fuego habla de la transformación de nuestras vidas. No solo para ser justificados, sino para ser santificados, para ser purificados, de tal manera que seamos regenerados. ¿Sabe cómo sube el quilataje, por llamarlo de alguna manera, del oro? Cuando es pasado por fuego. Porque yo puedo ser justificado, porque hice una oración aceptando a Cristo Jesús en mi corazón y recibiéndole como el Señor de mi vida. ¿Puedo ser justificado? Sí. ¿Y cómo? Por fe. Pero de ser justificado, a ser santificado, a ser purificado y para llegar a ser regenerado, ¿sí? Es por fuego. ¿Somos o no somos? Tenemos dos opciones: o trigo o paja. Yo quiero pedirle a Dios en mi vida y por los míos, y ustedes están entre los míos, porque son mis hermanos, pedir que Dios obre poderosamente en nuestras vidas. Primero, redarguyéndonos para que nosotros tengamos la condición sensata y humilde, porque se necesita humillación delante de Dios para confesar nuestros pecados, que provoque un genuino arrepentimiento, que nos impulse a cambiar la manera de pensar, y ese cambio lo hace, es una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, no es forzado, ni siquiera es fruto de mi propia voluntad, sino que el Espíritu Santo de Dios viene a redargüirme, a hablarme. Quizás obedezcamos su palabra y no entristezcamos su presencia.
Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Poder es inigualable, tu amor jamás se apagará. Mi deseo es honrarte, contigo tengo paz. Todo lo puede tu amor, todo lo mueves con tu mano para dar bendición. Hasta el mar se abrirá para que yo pueda pasar. Por eso mi voluntad es para ti, a tus pies, a tus pies, a tus pies, oh Señor, a tus pies, a tus pies, a tus pies.